3, 2, 1. Estimados amigos, Otto Cázares, ¿cómo estás? Estamos aquí en Contento de verte, Joe. más de el Biebdomadario de la peste, reflexiones sobre la cultura en medio de la peste. ¿Cómo has estado, Otto? He estado bien, he estado eh, espectacularizando mis experiencias teatrales, musicales. He visto más videos de YouTube que nunca, versiones de directores, en fin, he visto exposiciones en pantalla, pantallizando mi experiencia estética. Claro, yo creo que ese ha sido el caso de muchos de nosotros, de la gente que anteriormente nos gustaba ir a museos, nos gustaba ir a bienales, ferias. Y bueno, a partir de esto nos hemos vuelto más espectadores de la pantalla que otra cosa, ¿verdad? Y hemos tenido que encontrarle el gusto a esto, mientras que las autoridades siguen aplazando los términos para supuestamente regresar a lo que había antes. Sí. Y pensando un poco en ello, quisiera el día de hoy llamar la atención sobre un fenómeno que ha sido históricamente muy importante para la cultura y para las artes, pero creo que más que nada para la economía. Y son las ferias. Las ferias que surgieron allí en el siglo XIX, en esta idea de darle un espacio a cada país, a cada región del mundo para que se presentase a sí mismo de acuerdo a una estrategia, llamémosle, museográfica, con tintes comerciales, con tintes etnográficos, ¿no? Era presentar la cultura contemporánea de los países en un momento en el que parecía que el mundo todo iba confluyendo hacia un progreso universal, por eso se llamaban las ferias universales y hubo varias de ellas en diferentes partes del mundo. Y derivadas de estas ferias universales surgirían también otros conceptos que van a darle visibilidad a las artes, y no solamente a las artes humanitarias, sino a las artes de las ciencias, a las artes tecnológicas. Entonces yo creo que sería interesante, Otto, en esta ocasión hablar de todos estos fenómenos, cómo se van concatenando unos con otros y cómo un interés legítimo por conocer se convierte en un interés por coleccionar, en un interés por consumir y en un interés por hacer ferias, Sí, ¿no? y en un momento en que las ferias tendrán que optar por la vía virtual, que voy a hacer una reflexión. Eh, el marco en la pintura ha sido estudiado por estudiosos serios. Hay un libro de Derrida, la verdad, sobre la pintura, que algunas de sus páginas están dedicadas al problema conceptual del marco. El marco, sí, eso que ornamenta una imagen y que lo aísla del entorno, que le da este estatuto de ventana y como de acceso a otro mundo, a otra atmósfera, a otra temperatura, etcétera, etcétera. El marco ha sido fundamental. Parergon era la palabra que utilizó Derrida, su palabra griega para acometer el estudio conceptual. Pero lo que quiero decir con esto es que la pintura tiene un marco, es decir, tiene un espacio que lo aísla, que permite su mejor enfoque, y este marco ha cambiado con el tiempo. Si ustedes se acercan a una colección de arte del siglo XIX, se van a dar cuenta de que los marcos que utilizaban los pintores del siglo XIX no eran del siglo XIX, eran de siglos anteriores. Ajá. La idea de los galeristas, de Kant Weiler, de otros galeristas importantes, de ponerle a los cuadros otro marco que no fuera el de su época, tiene una razón ideológica. Es en el siglo XIX ponerle marcos de Luis XV a Cézanne,
a Pizarro significaba darles el estatuto de pintores de paisaje de la época de Louis Lenin o de Nicolas Poussin, darle un estatuto de tradición y de validez histórica. Bueno, pues lo mismo creo que podemos entender por las ferias, por las exposiciones universales. Son una suerte de marco, son una suerte de enfoque conceptual e ideológico, con todo lo problemático que esto resulta. Exposiciones universales a principios del siglo XX, asumiendo que podían acceder a la universalidad, podían acceder a un relato universalizante en el que todos los pueblos, además de llegados de un proceso de nación, de fundación nacional, de escuelas nacionales, pudieran dar cuenta de su arte. Y pues uno de los primeros mexicanos en acudir como artista celebrado a las exposiciones universales, que además toda exposición universal sucedía en París. El universo está en En París. París y en Londres O también. en Londres, ¿no? La Exacto. feria. Ahora en Nueva York, Sí, que son los representaciones del universo. exacto. Fue José María Velasco. ¿Recuerdas Así, eso? así es. Ujú. Entonces la exposición como una especie de marco, de referencia, y la feria tiene todavía eso, la feria de arte contemporáneo, con todo lo que implica de espectacularización, de un marco de lujo. La feria contemporánea alude a clientes reyes, hacer a todos los paseantes coleccionistas sentirse como reyes, sentir que se viven eh, espacios de gran sofisticación, como si el arte fuera también una marca de lujo, una Louis Vuitton, una Prada, unas cosas así. Claro, Ya claro. la Sí, moda por es ejemplo, algunas de las primeras ferias universales estaban basadas en esa idea, ¿no? De intercambiar técnicas, intercambiar maquinaria, patentes, etcétera, que van a dar lugar a estos consumos suntuosos y que van a, de alguna manera, impulsar la búsqueda de nuevos materiales extraídos de países periféricos, etcétera. Creo que la feria es el brazo, es la herramienta que utiliza el capitalismo para ir creando este sentido de progreso, de avance, que es lo que dominó todo el siglo XX y que está, digamos, todavía vigente en el siglo que vivimos actualmente. Sí, exacto. Ahí podemos hacer notar lo que de ideológico hay en la arquitectura, estos palacios de cristal de las exposiciones universales de principios del siglo XX, que vienen tanto de los pasajes parisinos y vienen de los cosmoramas. Los cosmoramas eran el antecedente de estos pabellones de cristal, en los que también se daban cuenta de los avances técnicos de máquinas para ver, mecanismos para ver, eh, sistemas de hacer una proyección de fotografías, el inicio de los proyectores de cinematografía, etcétera. Todos estos artilugios como puestos y dispuestos ahí para la admiración de todos. Es importante decir que en estos cosmoramas había más bien, más que lo visto, el mecanismo para ver era lo encomiado por encima de todas las cosas. Y los pasajes parisinos, Walter Benjamin los pensó con mucha profundidad, le fascinaron. Fueron estas construcciones que se hicieron cuando vinieron las obras de reurbanización de París. Después de los levantamientos del 48, las barricadas, que tomando ventaja de lo estrecho de las calles parisinas, pues hicieron sus trincheras y desde ahí combatieron.
Después de las experiencias del 48, pues los dirigentes de la ciudad de París sabían que no podían permitirse que la ciudad misma funcionara como trinchera y abrieron enormes avenidas. Claro, Todo el aquel que haya arquitecto estado Haussmann, en París, perdóname, el arquitecto Haussmann, que era exacto, un militar que está, estableció estas estrategias de cruzar la ciudad como con ejes viales que hoy tenemos aquí en la Ciudad de México para permitir que el ejército se desplazara rápidamente a apagar cualquier fuego de rebelión, ya sea de la Comuna de París o de lo que fuera, ¿no? exacto, la haussmannización, como se le llama este proceso de apertura. Quien haya tenido la magnífica oportunidad de estar en este universo autoasumido de París, pues Claro, tiene esta sensación de amplitud en las calles. Y mientras se hacían estas labores de ampliación de las avenidas, pues todo estaba encharcado y enlodado, pues las calles estaban levantadas y se hicieron unas arquitecturas efímeras, se levantaron arquitecturas efímeras de pasajes, pabellones, donde pues almacenes de prestigio parisinos pusieron momentáneamente sus tiendas. Aprovechando lo efímero de la arquitectura, hicieron arquitectura de fantasía. Y esta arquitectura de fantasía, como de Miriñaque, por así decirlo, sí, de feria de vanidades, pues es lo que determinó la usanza también de las plazas comerciales que tanto molestan actualmente, ¿no? Esta idea del pabellón y de la tienda de lujo, que además servía a los paseantes parisinos para que no ensuciaran sus zapatos, ¿no? Y ahí comienza también esta idea del spleen parisino, perder el tiempo paseando y adentrándose a los cafés, en fin, de modo que lo que va a dar a confluir a la ideología arquitectónica de las exposiciones universales es precisamente esta idea del cosmorama por un lado y de los pasajes parisinos por el otro, la unión de el mecanismo de la visión como un espectáculo y sí. la idea de la arquitectura efímera para solaz, para divertimento, para placer de la burguesía, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué decir entonces de esa influencia que tuvieron estas ferias y estos pasajes que también describes en la forma en que hoy en día se ve el arte, como sí, en esta idea de pasajeramente, sin profundizar, sin esta visión que podría ser la visión del museo, donde efectivamente estás en un lugar encerrado, tú frente a la obra. No, aquí en la feria se obliga al espectador a ir paseando y además encontrándose con otros espectadores con los que intercambia consejos, recomendaciones, críticas, comentarios, lo que sea. Hay esta noción de pasajerizar todo y hacerlo como más efímero. Y en ese sentido creo que también es interesante, Otto, o por lo menos en esta época de nuestra pandemia, llamo nuestra porque es nuestra época pandémica, ¿verdad? Estas nuevas exposiciones altamente tecnologizadas. Hay una ahorita precisamente en un centro comercial que está en la antigua estación de tren, Buenavista, que se llama La experiencia Juan, Manet o algo así. Sí, exacto, y que precisamente llama a la espectacularización de la obra de uno de los grandes artistas franceses, conectando precisamente con esta idea que tenemos de dónde surgieron estas ideas. Entonces ahora volvemos hacia atrás, hacia el pasado, con una mirada tecnológica que hace que los cuadros se vean en unas proporciones enormes, ¿no? Con sí. mucho detalle, con mucha iluminación, y que la gente ya no vea en sí el origen de la imagen, sino la traducción de la imagen a una hipervisualización. Sí, qué interesante que digas eso. Hay dos fenómenos y que tengo algunas imágenes al respecto.
Por una parte, la tendencia a voy a inventar una palabra, la butiquización de los museos y del arte. La butiquización. Butiquización, hacer del museo una boutique. Ah, la butiquización, ok. Ajá, sí, eso quise decir. Que es este fenómeno que yo atribuyo a varios factores. Uno, hay un libro que se llama El arte como terapia, de un teórico que en un principio, yo lo confieso, me atrajo, de nombre Alain de Botton. Alain de Botton tenía un concepto que a mí me gustaba mucho, que se llamaba la escuela de la vida, y escribió unos libros al respecto, que era enseñar química utilizando las estrategias del arte, y había un intercambio muy interesante, pero después escribió esta arte como terapia que es verdaderamente repulsivo, por varios aspectos. Una es este fenómeno de, vemos una exposición de Toulouse-Lautrec. Estoy haciendo un ejemplo hipotético. Una exposición de Toulouse-Lautrec en la que se producen una enorme cantidad de coleccionables con imágenes de Toulouse-Lautrec. Sombrillas, cuadritos para armar, libretitas. En suma, hacer de esa experiencia estética unas mierdecitas objetuales. Ajá. Cosa que, por otra parte, digo, si la idea de un artista es hacer objetos para refri, qué maravilla, pero si es la intención primera. Aquí lo que creo es que es un fenómeno de infantilización del espectador. Es decir, es como esa experiencia de ir a haber visto Star Wars en el cine y saliendo de la película te vendían todos los artefactos, la espadita que se prendía y una capa de Darth Vader que murió ayer, por cierto, el actor, o qué sé yo, unas orejas de Yoda. En fin, es como la infantilización del espectador a través de coleccionables. Yo creo que esa es una primera parte del fenómeno. Esta butiquización haciendo coleccionables para llevarte, refri, libretitas, lo que sea, además del catálogo, ¿no? El catálogo estaría en primer lugar y después viene todo lo demás. Pero hace algunos años, no sé si tú recuerdes esto, el gran director de teatro Ronconi, Luca Ronconi, eh, puso, o bueno, le encargaron que se encargara de la museografía de la exposición de Sebastiano del Piombo en Venecia. Sebastiano del Piombo, el amigo de Miguel Ángel Buonarroti, pintor, pues no de altos vuelos, es importante, pero no de altos vuelos. Y Luca Ronconi hizo yo una puesta en museo, porque yo no diría que es museografía, yo creo que puso una puesta en museo espectacular. Y esa es la palabra, espectacular. Hizo de la sala una boutique, hizo del museo una tienda y esto, pues era mucho más interesante. Les voy a compartir algunas imágenes. Eh, eh, hizo, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí estamos. Eh, miren, Ah, hizo de la sala pues, verdaderamente una boutique de firma exclusiva. ujú. Mira los compartimentos que utilizaron para disponer las pinturas de Sebastiano de Piombo. Parece ser que lo menos importante de toda esta puesta museográfica es la pintura. Es, pienso, un ardid como el de las puestas de luz y sonido de las eh, zonas arqueológicas. Ándale. Sí, No sí, sé sí. si te da esta impresión, Sebastiano y Venecia, Sebastiano en Venecia, ¿no?
Ajá. Y, por ejemplo, ahí está, fíjense, aquí está el célebre retrato que Sebastiano del Piombo pintó de Cristóbal Colón. Ah, Eh, ok. sí, es uno de los retratos, porque hace algunos años también se hizo una exposición de Cristóbal Colón y todos los retratos que se juntaron más de 100, ninguno se parecía entre sí. O sea, algunos lo representan más bien enclenque, o en otros más bien regordete, en otros con una nariz aguileña, en otros con nariz chata, en fin. Pero lo que quiero mostrar, y, porque no es el tema Cristóbal Colón, es precisamente esta espectacularización, hacer de la sala del museo una especie de boutique. Sí, Eh, el Guggenheim presentó una exposición en el 2007 de Armani, de Giorgio sí, Armani, en la que lo ponía pues como un artista contemporáneo, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso creo que es, por una parte, la fetichización de coleccionables para que te lleves tu Toulouse-Lautrec en paraguas, y por otra, hacer del museo una boutique, una tienda de lujo, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con esa estrategia en el sentido de que considero que el lenguaje museográfico a veces está un poco anquilosado, que mantener, digamos, una búsqueda de el arte y de los artistas de vanguardia a veces lleva a los museos a dejar de lado la parte de presentación. Y estoy de acuerdo, por ejemplo, en esta idea que nos acabas de mostrar de Luca Ronconi, porque me parece que sí, cada generación necesita encontrar su forma de relacionarse con los siglos anteriores, con los pintores del pasado, con los artistas del pasado. Y en ese sentido, las propuestas no solamente de Luca Ronconi, también recuerdo haber visto cosas de museografías de Peter Greenaway en Holanda, que le daban a la época barroca una actualización y la traían a nuestro tiempo de una manera teatral, de una manera cinematográfica, que es el lenguaje que hoy nuestros jóvenes y nosotros mismos también, con el cual aprendimos nosotros a ver. Nosotros aprendimos a ver el mundo a través del cine y del video, de la televisión, ¿no? Y hoy en día, pues sí, todo el mundo va con el aparato a ver exposiciones y yo soy también de las personas que suelen tomar muchas fotografías de detalles, no solamente de la obra que está expuesta, sino de la manera en que está expuesta. Entonces, para mí sí, la forma de presentación es tan importante como el contenido que se nos presenta. Sí, absolutamente de acuerdo. No, no lo hice como un juicio, Sí, más bien por eso comencé con la idea del marco, claro, porque en el caso de Ronconi, en el caso de Peter Greenaway, lo que ellos trabajan es el marco, el enfoque, lo que rodea a una obra, es lo que ellos trabajan. Y desde luego se vuelve aquello una lectura muy otra y a veces de unos alcances muy considerables, artísticamente, conceptualmente. Desde luego que sí, no lo digo como juicio. claro, Lo que me parece también, pues, me parece el fenómeno a observar es esto, sí. Cada época tiene una determinada forma de ver. Y en Latinoamérica nosotros conocimos las obras siempre en reproducción. Siempre la gran pintura, salvo para aquellos que podían viajar, la conocimos en reproducciones. Y ahí está esa famosa anécdota muy bella que yo le he oído a muchos pintores, sobre todo de Hard Edge, pintores abstractos con mucho acuciosidad en la factura, latinoamericanos, que yendo a ver a Mondrian, yendo a ver a Joseph Albers, se decepcionaron enormemente al ver
las imperfecciones que tiene la Sí, factura de los cuadros, ¿no? Que en la reproducción no se ve, ¿no? Se aparecían sí, mucho más puros en la reproducción, ¿no? Y eso creo que ocurre también. Es el fenómeno de, pues lo acabas de decir, de Monet. Monet, eh, visto como nunca se ha visto, o sea, ves la pincelada de mm, magnificado a muy grandes proporciones, y creo que es lo que está ocurriendo. Hay otro ejemplo del que tengo una imagen que puede ser interesante. Las bodas de Caná del Veronés, que es una obra que puede verse actualmente en el Louvre, está en el Louvre porque fue Napoleón quien se la llevó, llevándosela de Venecia. Es un cuadro de muy grandes proporciones. Si quieren lo vemos, lo tengo sí, sí, aquí. Vamos, les voy a compartir la pantalla. Ya vuelven a verla. Vamos a verlo. sí. Está abriendo. Las bodas de Caná, del Veronés, pintor veneciano del manierismo, de la parte última del Renacimiento. Es un cuadro de enormes proporciones, 6 metros por 4, es enorme. Está enfrente, Joe, en la misma sala que la Mona Lisa. Mm. Sirve la Mona Lisa para que todo mundo se agolpe frente al cuadro de Leonardo y te permiten ver con toda tranquilidad a las bodas de Caná, que es un cuadro magistral, pues es desde luego un despliegue escenográfico magnífico. Aquí en el centro, como músicos, aparece tocando la viola da braccia Veronés mismo. Aquí está Tiziano tocando pues, este antecedente del violonchelo, la viola da gamba. Y aquí atrás está Tintoretto, no sé si lo pueden ver, donde tengo la cruz, ahí Sí, está sí, sí, Tintoretto. sí. Pues es una representación de los más grandes maestros venecianos de su época. Y bueno, pues es todo un despliegue. Y el tema es que está actualmente en el Louvre, pero Samsung, ayudado por una tecnología pues verdaderamente considerable, con unas cámaras de altísima definición, hicieron un escaneo de, miren, aquí está el momento del acto del escaneo, ahí está precisamente en su montaje en la sala del Louvre, están haciendo un escaneo en el que la urdimbre de la tela se puede magnificar a 4 metros. De modo que si Mm. uno poseyera el archivo, pues podrías acercarte milimétricamente al, eh, a la pintura. Y en el emplazamiento, miren, aquí está otra vez el proceso de escaneo. Ahí están escaneando al cuarteto de cuerdas. Aquí está Veronés, aquí está Ajá. Tintoretto, aquí está Jacopo Bassano, otro pintor menos conocido, y aquí está Tiziano, otro momento del escaneo. Las bodas de Caná sigue colgando de las salas de el Louvre, pero en el lugar donde originalmente estaba, se dispuso una pantalla Samsung de altísima definición. Eh, No es esta que estamos viendo ahorita, ¿verdad? es esta que estamos viendo. ¿Es la pantalla? Es una pantalla Samsung donde pues incluso los colores que de por sí son vivaces en la pintura de el Veronés se ven incluso magnificados. Es como cuando voy al súper o a alguna tienda departamental y veo las pantallas de última generación que parecen visiones enervadas, como si uno estuviera en ácido lisérgico, yo. Sí, Todo se ve saturado. exponenciadamente, con tanta
definición como ni siquiera las vemos en la vida real. De modo que estamos hablando no ya de reproductibilidad técnica como la pensó Walter Benjamin, sino estamos hablando de clonación de obras que incluso se vuelven más reales que la real, más la visión exacerbada, más auténtica o con una experiencia high-tech que garantiza una experiencia mucho más auténtica que si estuviéramos delante del original, ¿no? Porque en el original estaríamos abriéndonos paso entre turistas que quieren sacar fotos, etcétera. Bueno, en el caso de que se volviera a abrir, ¿no? Y que acabara la pandemia y pudiéramos viajar. Pero, pues, el high-tech como marco, como nuevo marco, se encarga de darnos una experiencia más real que lo real. Ver a Van Gogh enormemente magnificado, ver sus pinceladas, que de otra manera tendríamos que acercarnos y luego no nos lo permiten, pues vemos su pintura como ni siquiera lo veríamos, como ni siquiera la vio él. Claro, pero a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Que sería conveniente puntualizar para nuestros amigos que nos siguen. Uno, tú te vas a ir actualmente a las ferias, que van a ser, probablemente las ediciones serán digitales, y entonces vamos a tener que ver los lotes de obra a través de la pantalla, a través de la resolución de tu computadora o de tu teléfono. ¿Qué tanto se va a perder de la capacidad de ver esta obra? ¿Qué tanto la experiencia pantallizada, la que tú hablabas antes, le reduce, le quita a la obra? Pero al mismo tiempo, muchas cosas que antes no se podían ver, hoy están mucho más accesibles. Entonces vamos a perder profundidad, pero vamos a ganar en accesibilidad. Son como dos ejes cartesianos, el eje de la accesibilidad y el eje de la profundidad de visión. ¿A qué le apuestas tú, Otto? Es muy interesante, tienes toda la razón. Perdemos en un sentido y ganamos en muchos otros. Sí. Tengo un libro Taschen, de estos muy grandes, gordos, que es la obra completa de Leonardo, y veo los dibujos como nunca los vería, magnificados en toda la amplitud de la página, un original que probablemente sea de 5 centímetros, lo veo en toda la página y me encanta la experiencia de mi libro de Leonardo en Taschen, ¿no? Estos libros gigantes. Y lo mismo me ocurre con la experiencia de las transmisiones de ópera del Metropolitan de Nueva York en tecnología HD, que pues, ni comprando el boleto de primera fila yo vería la ópera con tanto detenimiento y cuidando todos los detalles como lo veo a través de una pantalla en esta experiencia de irradiación que quiso hacer el Met desde hace ya algunos años. Pues sí, la experiencia de la pantallización me parece, sí, yo no me sustraigo de ella, puesto que me valgo de ella en muchos momentos, ¿no? Pero hay como extremos también, ¿no? Porque, por ejemplo, la semana pasada hablaba con uno de mis alumnos y él señalaba que lo que tú acabas de decir es cierto. En las escuelas de arte de Latinoamérica se observa mucho el arte a través de reproducciones. Entonces, dice él, proponía hacer una exposición a través de Instagram, de manera que los contenidos estuvieran mucho más accesibles a el público. Entonces, para él la cuestión no era tanto de la profundidad del medio real, sino de la extensión a la que podemos llegar a mucho más gente. Creo que mucho más gente ve a Manet a través de esta exposición que está en el Foro Buenavista, de lo que pudiera ser posible si colocas una exposición de un par de cuadros de Manet
en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, que es donde seguramente pertenece. Sí, Es, sí, es ese punto de la discusión. Y por otro lado, digo, volviendo al tema de las ferias, cada vez que voy a las ferias aquí en México, trato de hacerlo en momentos en los que evitar las aglomeraciones para poder concentrarme en lo que me interesa, que es ver la obra, al margen de que no soy coleccionista ni pretendo, digamos, preguntar sobre precios y demás, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que también hay una escenificación, que las obras que más me interesan son aquellas que logran captar mi atención desde una distancia, ya sea porque la persona que diseñó el, uh, el espacio, el cubículo, algunos de ellos son grandes, ¿no? Ha podido incorporar algunos elementos que jalan la vista. Te puedo decir que muchas veces caí yo en lugares donde había una cierta oscuridad, donde había un color brillante detrás de la obra, más que estos pequeños cubículos o grandes cubículos blancos, ¿no? sí. Eso me parece que llama la atención mucho más del público, el ver la obra no dentro del cubo blanco, sino en contextos distintos a los de los museos. Y esa sería la ganancia de las ferias de arte. Pero creo que no muchos juegan esa opción. Yo les voy a compartir, por ejemplo, ahorita dos ferias que me parecen súper interesantes. Una es la feria de Maastricht, que es una feria que ocurre en la ciudad del sur de Holanda, Maastricht, donde se firmó el Tratado de la Unión Europea. Es una pequeña ciudad de no más de 200,000 habitantes, pero que hace una feria todos los años que reúne a los millonarios más millonarios del mundo. Y si tú vieras, por ejemplo, los stands donde se presentan las obras, dices, pues es un pedazo de un museo llevado a la feria. Y eso me parece súper espectacular porque creo que eh, han sabido eh, como raptar el gusto de los museos y han podido encontrar una forma de darle a la feria una espectacularidad que no tienen otras ferias. Y yo quisiera que de alguna manera eso pudiera ser compartido con el público, ¿no? Que va a las ferias. Pero no, aquí todavía estamos, digamos, en un nivel proto, a ver, vamos a ver cómo esta. Ok. Digamos que en vías mejor dicho, en ese ámbito aspiracional, Sí, como sí, en sí, vías, sí. ¿no? Exacto. Aquí vemos, por ejemplo, algunas salas de exposición. O sea, observen esta, ¿no? Ajá. La Galería Carlo Ors, o sea, tiene muchísimo espacio. Pero además de arte clásico. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y creo que de alguna manera esto equivale, pues sí, a un salón de una exposición. Ajá. O sea, la distribución, la museografía, la iluminación, la capacidad de sentarse ahí, ver la obra como si estuvieras dentro de una sala. Pero también tienen otros espacios que son contemporáneos. Últimamente les ha dado también por hacer cosas contemporáneas que me parecen sensacionales, ¿no? A ver, esto de aquí. Esto. Este es Günter Bruce, de Fluxus. Ajá, claro, darle, fíjense, ahí el tema marco que se vuelve opulento, ¿no? Es arte contemporáneo. Arte contemporáneo en un marco opulento. En un marco decimonónico, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que sí, cuando se logran estos contrastes,
Y las dos cosas salen ganando. El público sale ganando, la feria sale ganando. El artista contemporáneo también encuentra un contexto si tú quieres, muy exagerado de presentación, pero que te llama la atención ver esto. ¿Por Sí, qué? Porque la obra de Günter Bruch pues son estas acciones sumamente violentas de mutilaciones, etcétera, ¿no? Y verlas en ese salón tiene como una ganancia. Entonces, quizás, y esto me gustaría como apuntarlo para esta plática, lo que necesitamos en las ferias es como una mayor exploración de los elementos de contraste, de presentación de la obra. Si de verdad nos interesa no solamente que la feria sea un punto de venta, un punto de encuentro entre compradores y vendedores, sino un punto donde se desarrollen otros lenguajes efímeros. Las ferias normalmente duran pocos días. Debería de experimentarse más con este lenguaje de la presentación. sí, muy claro. Oye, más bien, son En las redes fotografías. con las que hablamos, de las que hablamos al principio, porque ahí estaba el elemento sorpresa. El elemento sorpresa es lo que va a generar el deseo, la compulsión a la compra, etcétera, ¿no? Sí. Oye, por cierto, esas son imágenes más bien de Rudolf Schwarzkopf, este accionista vienés que legendariamente, porque no se ha demostrado, murió en una de sus acciones. Se envolvía eh, en vendajes y trabajaba con afiladas navajas, etcétera, y sus imágenes son de altísimo impacto. Fíjate, como reflexión, me queda la impresión de que se sigue jugando en un sentido mucho más amplio con la idea de marco, del mismo modo que los galeristas del siglo XIX quisieron colocar tanto a Cézanne como a Manet en un mercado del arte, poniéndoles un marco Luis XV, pues del mismo modo en esta feria que nos has mostrado, se intenta ponerle un marco siglo XIX o de mucha opulencia o de símbolos arquitectónicos de mucha opulencia como para introducirlos a un ámbito de mercado. Lo que me hace pensar lo siguiente, que el que visita una feria de arte, del mismo modo que visitó el Cosmorama o visitó una exposición universal, es tratado como un cliente rey. Es tratado con todos los mimos para que atenazar, atizar, mejor dicho, sus ansias de coleccionista. Y ya sabemos que el coleccionismo pues puede tener fines oscuros, móviles oscuros. A diferencia de, por estos días se abrió virtualmente la Feria del Libro de Guadalajara. Como que las ferias del libro tienen en un estatuto de mayor puridad, por así decirlo, al lector. El lector compra libros para su satisfacción lectora. Por supuesto que hay coleccionistas de libros, primeras ediciones, ejemplares autografiados, en fin, hay toda un coleccionismo de libros, desde luego que lo hay. Pero como que el estatuto del lector, el que visita una feria de libro, tiene una cierta, uh, una puridad, no me viene a la mente otra palabra, que el coleccionista del arte contemporáneo. Incluso el ambiente, la atmósfera festiva de una feria del libro no es de ningún modo equiparable a los días y a la atmósfera que se crea en una feria de arte contemporáneo. Llámese Arco, llámese Maco, llámese Maastricht, etcétera. Son muy distintas las atmósferas. Se respiran otras, como si una fuera... Bueno, yo creo que sí, a la feria del libro va gente un poco, van desde adolescentes que van a buscar la novela, el texto que tienen que
para la escuela hasta gente que va a buscar editoriales y ediciones muy especiales, ¿no? Pero nunca se va con la pretensión de quizás comprar una obra de arte, sino de comprar un libro único, curioso, difícil de conseguir, una necesidad. Es decir, el presupuesto de un lector de libros nunca va a ser el presupuesto de un coleccionista. Pero tienes razón, o sea, aquí en México, si en algo hemos podido destacar, no ha sido precisamente en las ferias de arte, sino la feria de Guadalajara, ¿no? Que sigue siendo, o que es la feria más importante del mundo editorial de la lengua castellana. Sí, sí, es No interesante. solamente de eso, sino porque la feria del libro invita gente y tiene diferentes apartados, invitan a gente de escritores europeos para hablar sobre la literatura en Europa, a escritores latinoamericanos para hablar sobre la literatura en Latinoamérica. Es una feria que ha dado voz a muchos creadores de todo el mundo y creo que como feria es uno de los máximos logros culturales de México, lo cual llama la atención porque, bueno, evidentemente también se ha convertido en foro de enfrentamientos ideológicos, políticos y demás, como que estamos, Sí. luego presenciamos hace algunas semanas. Todos los presidentes caen, es como una especie de trampa de presidentes, ¿no? Así Sí, la Feria del Libro de Guadalajara, que se abrió de modo virtual ahora, pero que pues sin duda se trata de una fiesta lectora donde los lectores se encuentran además con sus autores. Hay un fenómeno que a mí me gusta mucho de la Feria del Libro de Guadalajara, que no he visto replicado en ningún otro lugar, que es el siguiente. En la feria, durante los días de exposición, se presentan un sinnúmero de libros y un sinnúmero de autores vienen a presentar sus libros. A veces a uno mismo le toca presentar el libro propio o el libro de alguien más, y en fin. Eh, el fenómeno que me llama la atención es el siguiente, que de repente uno ve pasar lo mismo a Irving Welsh que a Orhan Pamuk o a, qué sé yo, un autor de un bestseller que te das cuenta de que va rodeado de lectores súper fieles que van tras su ídolo y tú que te consideras un buen lector dices, ¿quién diablos es ese cuate? ¿O quién diablos es ese autor? Lo que ocurre es una pequeñas comunidades de comunicación de cada autor tiene a sus lectores y estas pequeñas comunidades ocurren al mismo tiempo en la Feria de Guadalajara. Tú sí. vas caminando y pasas por Porrúa y te das cuenta de que hay un autor que no conoces o luego ves viendo a Fernando Sabater sus libros porque también se va a llevar su bolsa llena de libros, etcétera. Pero estas pululaciones de comunidades pequeñas de lectores, cada autor tiene sus lectores, cosa que no No, y ocurre. además tienes la oportunidad de hablar con la gente que te interese. Yo una vez tuve una plática muy interesante con Javier Marías. En alguna ocasión también, hace muchos años, pude saludar a Carlos Fuentes, que se detenía a platicar con la gente. Y Ajá. eso me parece único de este tipo de ferias, ¿no? Que el autor está ahí presente y también lo puedes interpelar en los pasillos, lo puedes ver a él mismo comprando libros y seguirlo e imitar y comprar los libros que él está buscando también, ¿no? Cosa que me parece Es mucho más democrático, creo, la Feria mucho del Libro. más, porque además ni siquiera me imagino a Damian Hirst paseando por los pasillos de alguna feria y poniéndose a cotorrear con un asistente que no haya ido a comprar, sino a ver o a disfrutar de la feria. Entonces, desde luego hay un abismo entre una y otra. Eh, Qué bien que existan ambas, pero creo que el ámbito, y disculpa que sea tan insistente en esto, es la idea del marco. Y el marco de la feria es un marco de festividad y de reconocimiento de un lector que conoce a sus lectores y no está produciendo, como ya ocurre en ámbitos del arte contemporáneo, para coleccionistas cuyo móvil es el oscuro afán de acumular
objetos cuyo valor excede en mucho las 9 cifras, ¿no? Ahora, quiero pensar que también hay coleccionistas, digamos, mucho más educados. Creo que a veces la feria de arte se centra más en la novedad, en lo que llama la atención, ¿no? Esta provocación que hizo hace un par de ferias este señor Mauricio Catelán poniendo un plátano pegado a una pared, ¿no? Es una provocación. Entonces, eso llama mucho más la atención del público que la obra seria. Pero también hay coleccionistas que están buscando una obra específica, que están buscando un autor específico. Y son muy pocos, quizás. La mayoría de nosotros vamos un poco atraídos por la diversidad, nos estamos metiendo en una especie de acuario donde hay muchas especies de obras y estamos tratando de encontrar una o dos pocas que llamen la atención, ¿no? Ya quizás habrá otros que vayan por la variedad, por el exceso de oferta que hay en estos lugares, ¿no? Pero son lugares donde también a veces uno sale y se siente afortunado porque encontró una cosa muy pequeña. Sí, eso es verdad. Y eso es lo que también de alguna manera les da a ciertas ferias una reputación de que ofrecen algo para todo el público, ¿no? Desde quien puede encontrar tarjetas postales y va reuniendo tarjetas postales y hace su propia memoria de lo que vio ahí, hasta quien encuentra la obra tan perseguida de un autor, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, Aunque sí. yo no sé y todavía quiero pensar que falta mucho más por explotar, porque faltaría quizás una feria que se enfocara en periodos específicos de la historia y entonces pudiéramos encontrar cosas mucho más interesantes. Ahí en TEFAF, por ejemplo, hay una sección de libros antiguos donde puedes ver, no sé, primeras ediciones del Capital de Carlos Marx o primeras ediciones, la primera edición de el origen de las especies de Charles Darwin, un libro que costaba, cuando yo lo vi, 60,000 euros, ¿no? Entonces, son como libros que cambiaron la historia del mundo, que cambiaron la forma de ver el mundo y que ahora son joyas bibliográficas, ¿no? Eso está en Maastricht, que es una feria que se especializa en cosas históricas, nada más, ¿no? Pero a la par hay otras ferias que van como muy de la mano de la globalización. Van buscando el llamar la atención, el hacer énfasis en los movimientos sociales contemporáneos, etcétera, ¿no? Sí, y además que la feria o el concepto feria se acopla a las modalidades de necesidad, porque, por ejemplo, han pululado una gran cantidad de ferias de coleccionables pequeños, el equivalente del pret-à-porter en la, Ah, en la, en la alta moda, en la alta costura. El pret-à-porter, pues, es el concepto de pues, el perfume, que es pequeño, asequible para un bolsillo, no así un traje de esa marca, un vestido, que llegan a tener costos muy altos. El pret-à-porter, en cambio, es algo accesible que puede llevar, y además es lo que da sustento a estas grandes marcas o a estas grandes firmas. De modo que este concepto del pret-à-porter se ha acoplado bien a la idea del arte contemporáneo, del portable, el coleccionable, el, el múltiple, ¿no? Que es otra forma de hacer asequible la obra artística. pues muy bien, Otto, ha sido un repaso Sí, interesante sobre estas inveteradas costumbres de pasar de lo internacional a lo universal y a lo global. así es. Supongo que el próximo año veremos algunos cambios interesantes producto de esta pantallización de la que hemos sido objetos y sujetos, y tú y yo colaborando con estos comentarios a la mayor pantallización también de las ideas.
la Te agradezco panelización mucho. de nuestras conversaciones, cuyo tema son, para decirlo como Stefan Zweig, las del mundo de ayer, porque, bueno, quién sabe qué se nos depare, pero sin duda estamos utilizando ya la pantallización misma, ¿no? El mismo tema se vuelve... eh, Bueno, de seguir así las cosas, a lo mejor la próxima feria consistirá en que tú, los artistas como tú, como ahorita te estamos viendo ahí en pantalla, en medio de tu estudio, nos presenten sus estudios. Esa sería una gran feria, una feria en la la que Feria de los Estudios. entrar a los estudios de los artistas y encontrar los libros y los apuntes secretos, las obras fallidas que están ahí acumuladas en la pared más oscura del estudio y de verdad poder entrar en la vida personal del creador, que yo creo que para mucha gente tiene un atractivo importante. Si en una de esas ya nos damos el salto de la conversación a la gestión, pues ya hacemos organizamos la feria de los estudios a ver qué sale, ¿no? Muy Joey, bien, pues, te envío un enorme abrazo. Hasta la próxima. Me dio mucho gusto verte. Gracias a igual. los que nos acompañaron hasta aquí y ya seguimos con las conversaciones y si tienen alguna idea de conversación, por favor, háganosla saber y pues con mucho gusto haremos alguna reflexión al respecto. Así será. Bueno, Hasta pronto. hasta pronto. Chao.